¿Quién gobierna realmente tu vida? ¿Eres tú o es tu alma condicionada por tus emociones o por siglos de programación? ¿Reaccionas en automático y te crees que eso es algo espiritual porque no le pones mente? ¿Te han dicho alguna vez que tienes que corregir ese carácter? Hoy voy a hablarte de los signos ocultos que te definen y del combate más importante en la lucha espiritual, el que se libra en tu interior. Dentro intro y comencemos. Quiero hablarte de algo muy profundo que puede estar empezando a ocurrir dentro de ti, aunque aún no lo entiendas del todo. Tu signo ha comenzado a trabajar. Y cuando eso sucede, lo que verdaderamente eres, tu yo esencial, empieza a manifestarse. No hablo de tu personalidad ni de tus emociones, sino de eso eterno y verdadero que está en lo más profundo de tu ser. Pero aquí viene lo difícil. El despertar no sucede solo porque sí. Para que tu yo se fortalezca y se afirme, vas a tener que realizar superesfuerzos, porque tendrás que vencer al enemigo más peligroso, tu propia alma. Y sé que esto puede sonar raro, porque normalmente nos enseñan que el alma es algo sagrado, que hay que seguirla o nutrirla, pero lo cierto es que el alma está condicionada por la materia, por la cultura, los miedos, las pasiones, los instintos, y si no la dominas, te someterá. Por eso no puedes ser libre si no te conviertes en dueño y señor de tu alma. No puedes acceder a una voluntad absoluta si no vences esa estructura que te ata al engaño del mundo. Debes entender esto con claridad. La lucha no es externa, sino interna. Debes transformarte en un guerrero espiritual que vence cada uno de los impulsos ilusorios que la cultura y el poder han sembrado dentro de ti. Miedos, culpa, necesidad de aprobación, creencias impuestas, dogmas. Muchos intentan luchar contra esto rezando, suplicando ayuda a un Dios externo, pero eso no sirve. Lo que libera de verdad es la voluntad consciente, el yo que se afirma y actúa. Eso es lo que llamamos individuación absoluta, cuando tú, con tu voluntad, decides crear tu propio destino y romper con las cadenas psíquicas y culturales que te mantienen dormido. Déjame decirte algo más. Todos nacemos con signos. Podríamos decir que los signos son energías espirituales que vienen con nosotros, como huellas de lo que estamos destinados a ser. Estos signos están ocultos dentro del alma y muy pocos pueden verlos. ¿Por qué? Porque están en la sombra, en el inconsciente. Pero cuando comienzas a despertar, esos signos empiezan a emerger. Muchos de nosotros, y te hablo desde la experiencia, traemos esos signos muy marcados. Durante mucho tiempo generan conflictos internos y se manifiestan fuera como un carácter fuerte, lo que también genera conflictos externos. Hay una lucha interna constante de la que no nos damos cuenta. Puede que no entendamos qué son o que nos enseñen a rechazarlos, pero al aprender a dominarlos con la voluntad,
se descubre que son la clave de un verdadero poder espiritual. Cuando esos signos no se conciencializan, se comportan como fuerzas oscuras que toman el control de ti y de tu vida, tus reacciones, tus pensamientos, tus elecciones son decididos por ellos. Pero cuando tú tomas el mando, cuando los conduces desde el yo, te transformas por completo. Y aquí entra algo fundamental, la cultura dominante, o mejor dicho, la contracultura del sistema, hace todo lo posible para destruir esos signos, te llena de valores artificiales, te impone creencias falsas, te convence de que eres libre cuando en realidad estás condicionado por lo que consumes, por lo que piensas, por lo que temes. Te convence de que estás despierto porque ya sabes del gran engaño. Por eso es urgente que tú empieces a leer tus propios signos, a tomar conciencia de tu alma y trascenderla. Solo así dejarás de ser un esclavo del mundo y empezarás a ser un verdadero hombre o mujer libre. Este es el mensaje más importante que te quiero dar hoy. El verdadero despertar no viene de fuera, ni es por darse cuenta del gran engaño. Es por tener capacidad de dirigir tu atención a ti mismo. El verdadero poder no te lo da ninguna religión, ideología o partido, ni siquiera la New Age. El verdadero poder nace cuando tú te conoces, te ordenas y te gobiernas. Quiero dejarte pensando con todo esto. Si tus pensamientos, emociones e impulsos no son del todo tuyo, son automatismos, ¿quién los instaló ahí? ¿Cuántas de tus decisiones nacen de tu voluntad real? ¿Cuántas son reflejo de una estructura que te ha sido impuesta? Dime en los comentarios, ¿te reconoces en esta lucha interior? ¿Alguna vez identificaste alguno de tus signos? Y si este mensaje te ha tocado algo dentro, compártelo y así ayudas al despertar de otros. Que el reflejo de lo eterno guíe tu camino.